con las manos sucias de la tierra que amaba. Isabela le ofreció la copa de vino al hombre que representaba todo lo que ella despreciaba. El líquido rubí, fruto de su sudor y de la herencia de su abuelo, brillaba bajo el sol de Mendoza, un reflejo carmesí en los ojos fríos de él. Lo que no sabía era que aquel simple gesto de hospitalidad forzada sería el inicio de una guerra silenciosa, una batalla por su alma y por el futuro de su pequeño viñedo. Aquel sorbo de vino no era solo una bebida, era una promesa de ruina o la semilla de una pasión arrolladora que podría destruirlos a ambos. Una viticultora ofreció una copa de su mejor vino, y el dueño de la bodega más grande del país estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo, sellando el destino de ella para siempre. Antes de revelarte exactamente quién era este hombre y qué lo trajo a las tierras sagradas de Isabela, quiero hacerte una invitación. Dime aquí en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia, para que pueda mandarte un saludo especial. Y si te encantan las narrativas emocionantes y llenas de giros inesperados como esta, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así, no te perderás ningún detalle de este viaje increíble que apenas estamos comenzando a descubrir. Tu participación es lo que nos inspira a seguir trayendo contenidos hechos con el corazón, directamente para ti. El viñedo de Isabela, bautizado como Alma de Sol, que era un pequeño paraíso, enclavado a los pies de la majestuosa cordillera de los Andes. Cada vid retorcida contaba una historia, plantada por su abuelo, con la promesa de que aquella tierra jamás sería vendida. Para Isabela no era solo un negocio, era un santuario. Conocía el ciclo de cada planta, el susurro del viento sonda entre las hojas, el olor a tierra húmeda después de la rara lluvia. Era allí donde se sentía viva, completa, una guardiana de un legado que latía en sus venas con la misma fuerza del vino que producía. Mantener ese lugar era mantener viva la memoria de su familia. Sin embargo, la belleza de Alma de Sol escondía una dura realidad. Un montón de cartas de cobro se acumulaba sobre la mesa de madera rústica en su pequeña casa. Préstamos del banco, impuestos atrasados, el costo de los insumos. Todo conspiraba para convertir su sueño en una pesada carga. La presión era inmensa, susurrada por los vecinos que ya habían vendido sus tierras y ahora gritada en las frías letras de los avisos de embargo. Isabela sentía la soga apretarse en su cuello, la amenaza constante de perder todo lo que su abuelo construyó con tanto sacrificio, transformando su paraíso en una cárcel de preocupaciones económicas que la atormentaban cada noche. A pesar de todo, ella resistía con una terquedad heredada de sus antepasados. Sus días comenzaban antes de que saliera el sol. Sus manos, aunque jóvenes, ya estaban marcadas por callos y pequeños cortes, testigos de su trabajo incansable. Podaba, cosechaba, embotellaba, todo con métodos artesanales que el mundo moderno había olvidado. Mientras las grandes bodegas usaban máquinas colosales, Isabela confiaba en su intuición, en el tacto, en el olfato, en una conexión casi mística con sus uvas. Era esa dedicación la que hacía su vino Malbec tan especial, una bebida con alma, compleja y llena de verdad, así como la mujer que la creaba con tanto amor. La amenaza, sin embargo, tenía un nombre: Viñedos Corporativos Lanza, un conglomerado gigantesco, conocido por su agresividad en el mercado y liderado por una familia poderosa e implacable. Su estrategia era simple y brutal: asfixiar a los pequeños productores, ofrecerles migajas por sus tierras y expandir su imperio vinícola sin mirar atrás. Eran como una plaga moderna, reemplazando la tradición por líneas de producción y la pasión por la fría ganancia. El nombre Lanza era sinónimo de miedo entre los pequeños viticultores de la región, un presagio de que el fin estaba cerca para quien se atreviera a interponerse en su camino. Isabela ya había recibido 3 ofertas de Lanza, cada una más ofensiva que la anterior. Arrugó cada carta con rabia, sintiéndose ultrajada por la simple sugerencia de que su santuario tenía un precio. Para ellos, Alma de Sol era solo un punto más en su mapa de expansión. Para ella era su mundo entero. Su negativa, firme y repetida, sin embargo, no los ahuyentó. Al contrario, parecía haber despertado un interés aún mayor,
como un depredador que se siente desafiado por el coraje de su presa. Sabía que no se rendirían fácilmente, y esa certeza la llenaba de una determinación feroz y, al mismo tiempo, de un pavor creciente. Aquella tarde en particular, mientras el sol pintaba los Andes con tonos naranjas y violetas, una extraña sensación recorrió su espalda. Un silencio pesado cayó sobre el viñedo, un silencio que no era de paz, sino de expectación. Hasta los pájaros parecían haber enmudecido, como si contuvieran la respiración. Isabela levantó la cara, tratando de identificar el origen de aquel presentimiento que le helaba la sangre. No había nada fuera de lo común, solo la imponente belleza del atardecer, pero no podía quitarse la sensación de que estaba siendo observada, de que una sombra se acercaba para tragarse su luz. Fue entonces cuando lo oyó. El sonido bajo y grave de un motor, un sonido que no pertenecía a aquel lugar de tractores viejos y camionetas destartaladas. A lo lejos, en el camino de tierra que llevaba a su propiedad, se levantaba una nube de polvo, anunciando la llegada de un visitante. Lentamente, un coche de lujo negro, imponente y anónimo, con los cristales oscuros como la noche, apareció en el paisaje. El vehículo avanzaba con una lentitud calculada, casi depredadora, el brillo de su carrocería pulida contrastando violentamente con la sencillez rústica de todo a su alrededor. El polvo que levantaba parecía un mal presagio. El corazón de Isabela se detuvo. La respiración se le quedó atrapada en la garganta. Aquel no era un cliente perdido, ni un turista curioso. Aquel coche era una declaración. Era el poder, la riqueza y la amenaza tomando forma física y viniendo directamente a su puerta. Se quedó inmóvil, la copa de vino olvidada en su mano, mientras el coche se detenía a pocos metros de ella. El motor se apagó, y en el silencio opresivo que siguió, Isabela sintió con una certeza aterradora que no era solo un coche lo que había llegado, sino el fin de su mundo tal y como lo conocía. La puerta del coche se abrió con un suave clic, un sonido extrañamente delicado en el silencio rústico del campo. Un zapato de cuero italiano, tan pulido que reflejaba el cielo en llamas del atardecer, tocó el suelo polvoriento. A continuación, un hombre alto y de postura impecable salió del vehículo. Llevaba un traje oscuro hecho a medida, que parecía fuera de lugar, y al mismo tiempo perfectamente dominante en aquel escenario. Su pelo era oscuro, peinado hacia atrás, y su rostro tenía rasgos fuertes y definidos, pero fueron sus ojos los que atraparon a Isabela. Eran de un gris tempestuoso, analíticos y fríos, recorriendo cada detalle del viñedo como si calcularan el valor de su alma. No dijo una palabra durante un largo minuto. Solo observó. Sus ojos pasaron por las vides antiguas, por la sencilla fachada de la casa de Isabela, y finalmente se posaron en ella, deteniéndose en sus manos sucias de tierra y en su postura desafiante. No había curiosidad en su mirada, sino una evaluación precisa, la de un maestro de ajedrez que analiza el tablero antes del primer movimiento. Isabela se sintió expuesta, diseccionada por aquella mirada que parecía ver a través de ella, descubriendo sus deudas, sus miedos y su terquedad. Apretó la copa con más fuerza. El cristal frío le sirvió como una frágil armadura contra la invasión. Finalmente, caminó en su dirección, sus pasos firmes sin levantar polvo, como si hasta la tierra se doblegara ante su presencia. Señorita Isabela, supongo. Su voz era grave y aterciopelada, un contraste desconcertante con la frialdad de su mirada. La pronunciación de su nombre, salida de aquellos labios, sonó como una sentencia. Se detuvo a una distancia respetuosa, pero el aura de poder que emanaba de él llenaba todo el espacio entre ellos. Su viñedo es todavía más impresionante en persona. Tiene potencial. La palabra potencial sonó como una amenaza velada, el eufemismo de un depredador para algo que deseaba devorar y transformar. Isabela levantó la barbilla, negándose a dejarse intimidar. El miedo que sentía se convirtió en una brasa de rabia en su pecho. No lo invitó a sentarse, no le ofreció una sonrisa. ¿Qué es lo que quiere aquí? Y su voz salió más firme de lo que esperaba, rompiendo la formalidad de él. Mi propiedad es privada y no recuerdo haber concertado ninguna visita. Lo miraba directamente cara a cara, una campesina desafiando a un rey en su propio territorio. Por una fracción de segundo,
vio algo cambiar en los ojos de él, un destello de sorpresa ante su audacia, antes de que la máscara de control volviera a su sitio. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi nombre es Leonardo, y estoy aquí para ofrecerle una oportunidad, una asociación. Hizo un gesto hacia el viñedo que los rodeaba. Vemos la pasión que usted pone en este lugar. Queremos honrar esa tradición, llevarla a un nivel global. Imagine el vino Alma de Sol siendo disfrutado en París, Tokio, Nueva York. Nosotros tenemos los recursos para hacerlo realidad, para liberarla de las preocupaciones mundanas y permitir que se concentre solo en su arte. Era un discurso seductor, pulido, las palabras justas para esconder la verdad, la aniquilación de todo lo que ella representaba. Fue en ese momento cuando Isabella levantó la copa hacia él. El gesto lo sorprendió, interrumpiendo su discurso ensayado. Antes de hablar sobre el futuro de mi tierra, debería probar su alma, dijo ella con voz baja y cargada de significado. No era un gesto de paz, sino un desafío directo. Era una prueba. Quería que probara lo que estaba intentando comprar, que entendiera la complejidad, la historia y el sacrificio contenidos en aquel líquido. Con una ceja ligeramente arqueada, Leonardo aceptó la copa. Sus dedos largos y cuidados rozaron los de ella, enviando un escalofrío inesperado por el brazo de Isabella. Llevó la copa a su nariz, cerrando los ojos un instante para inhalar el aroma. Después tomó un sorbo, permitiendo que el vino llenara su boca. Isabella observó cada micromovimiento en su rostro. Vio la sorpresa genuina, la admiración a regañadientes que no pudo ocultar. Como un conocedor, reconoció de inmediato la calidad excepcional, la complejidad que ninguna fábrica podría replicar. Probó el sol, la tierra, las manos del abuelo de ella. Por un instante, la máscara cayó por completo, y ella vio no a un empresario, sino a un hombre genuinamente conmovido por la belleza y la verdad contenidas en aquella copa. Cuando bajó la copa, sus ojos grises la miraban de una forma diferente, con un nuevo tipo de respeto. Esa fue la señal para Isabella. Eso que acaba de probar, comenzó ella señalando la copa, es el sudor de mi abuelo, las lágrimas de mi abuela, mis noches sin dormir. Es el alma del sol y el alma de mi familia. Y el alma, señor Leonardo, no está en venta. No tiene un precio global y no se puede producir en masa. Cada palabra era una piedra lanzada contra la fortaleza de su arrogancia. Ella le quitó la copa, un gesto que finalizó la conversación antes incluso de que la negociación comenzara. Leonardo no se enfadó. Para el completo asombro de Isabella, una lenta y genuina sonrisa se extendió por sus labios. Parecía fascinado, como si hubiera encontrado a la más rara de las criaturas. ¡Qué carácter!, dijo casi para sí mismo. Es usted todavía más interesante que su vino. La miraba con una intensidad que la hizo sentir desnuda, como si estuviera viendo no solo a la viticultora, sino a la mujer detrás de la armadura. Está cometiendo un error, Isabella. Una decisión basada en la emoción, no en la lógica. Pero admito que es una emoción. Ya admirable. Se dio la vuelta para marcharse. El momento de tensión parecía haberse disipado. Isabella pensó por un segundo que había ganado. Pero entonces, él se detuvo junto a un viejo barril de roble y sacó una tarjeta de visita del bolsillo, colocándola sobre la madera gastada. Una pasión admirable, repitió ahora con un tono más frío, el empresario volviendo a tomar el control. Pero la pasión no paga las deudas que están a punto de ahogarla. Se giró para mirarla por última vez, y sus ojos eran tan gélidos como la cima de los Andes. Nosotros siempre conseguimos lo que queremos. Mi nombre es Leonardo Lanza. El nombre en la tarjeta de visita parecía quemar la madera del barril. Leonardo Lanza. El sonido retumbaba en la mente de Isabella, cada sílaba un martillazo a sus esperanzas. Así que era él, el hombre cuya mirada gris la había desarmado por un instante. El hombre que reconoció el alma en su vino era la misma serpiente que deseaba devorar su paraíso. La cortesía, la oferta de asociación, todo no era más que una farsa cruel, un juego de un maestro de la manipulación. Cogió la tarjeta. El papel grueso y elegante se sentía tan pesado como una lápida en su mano. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, la certeza de que la batalla por Alma de Sol
acababa de volverse peligrosamente personal. Una tormenta de emociones la arrasó. La rabia hervía, una furia impotente contra su arrogancia, contra el poder aplastante que él representaba. Pero por debajo de la rabia, el miedo se infiltraba helado y paralizante. Y para su vergüenza, había algo más. Un recuerdo traicionero de aquel momento de conexión, de la admiración a regañadientes en sus ojos cuando probó su vino. Él la había visto. Por un segundo la había entendido, y esa pequeña chispa de reconocimiento hacía que su odio por él fuera aún más complicado, y la amenaza que representaba aún más íntima y aterradora. Él no solo quería su tierra, quería domar el espíritu que había visto en ella. La amenaza de Leonardo no tardó en materializarse. A la mañana siguiente sonó el teléfono, el sonido estridente rompiendo la paz del amanecer. Era el gerente del banco. Su voz, antes paternalista y comprensiva, ahora era fría e impersonal. Habló de cláusulas, de plazos finales y de la imposibilidad de nuevas prórrogas. Tenía exactamente 30 días para liquidar una parte sustancial de su deuda, o el banco iniciaría el proceso de embargo del viñedo. 30 días. El número era una cuenta atrás hacia el fin de su mundo. Un plazo imposible, cruelmente calculado para forzarla a aceptar la única oferta que estaría sobre la mesa. El segundo golpe llegó por la tarde, y fue aún más quirúrgico. Su proveedor de barricas de roble, un socio comercial de su familia durante décadas, la llamó con la voz entrecortada. Ya no podía venderle. La bodega Lanza acababa de firmar un contrato de exclusividad con él, comprando toda su producción para los próximos 5 años por una cantidad astronómica. Era una jugada maestra, un ataque directo al corazón de su producción. Sin esas barricas específicas, la calidad de su próxima cosecha estaría comprometida. Leonardo no solo estaba acercando a su presa, le estaba cortando los suministros, dejándola desangrarse lentamente. Fue Javier quien la encontró al final del día, sentada inmóvil entre las hileras de vides, con la tarjeta de Lanza todavía en la mano. Javier, un hombre cuyas manos eran tan nudosas y retorcidas como los troncos de las viñas más antiguas, había trabajado para el abuelo de Isabela. Sus ojos amables y llenos de sabiduría vieron la desesperación en su rostro. «Estuvo aquí, ¿verdad?», preguntó Javier con su voz ronca como la grava. «Reconozco el olor a buitre cuando lo siento en el aire». Se sentó a su lado, y el cómodo silencio de su presencia fue el primer consuelo que ella sintió en días. «Tu abuelo se enfrentó a cosas peores, niña», continuó Javier. «Sequías, plagas, gobiernos que robaban la tierra. Pero él decía que el alma de este lugar no está en la tierra ni en las uvas, sino en la terquedad de quien la cuida. Su dinero es mucho, pero es un dinero sin raíces». Las palabras de Javier eran un bálsamo, pero también una advertencia. Le contó historias de otros vecinos que intentaron resistirse a Lanza y fueron sistemáticamente aplastados, no por la fuerza, sino con astucia, con batallas legales interminables y con un aislamiento comercial que los llevó a la quiebra. La maquinaria de Lanza era paciente, metódica y nunca perdía. Aquella noche, bajo la tenue luz de una sola bombilla, Isabela extendió las facturas, los avisos y los libros de contabilidad sobre la mesa de la cocina. Los números danzaban ante sus ojos, formando una sola palabra: imposible. La desesperación la envolvió como un manto frío. Por un momento de debilidad abrumadora, la oferta de Leonardo volvió a su mente. La promesa de liberarla de las preocupaciones, de transformar su pasión en arte sin la carga del negocio. La tentación era un veneno dulce, la voz de la rendición susurrándole que la lucha era inútil, que quizás la paz valía el precio de su alma. Cerró los ojos, sintiendo el peso de la derrota. Fue entonces cuando su mirada se posó en una botella polvorienta en un estante alto. La reserva especial de su abuelo, el Malbec de 1985, el año en que ganó su primer y único gran premio. En la etiqueta descolorida, una pequeña medalla de oro brillaba, un faro en medio de su oscuridad. Una idea loca e improbable comenzó a formarse en su mente. Era una apuesta desesperada, un tiro a ciegas contra un enemigo que controlaba el juego, pero era la única arma que tenía, la calidad innegable de su vino. Si no podía luchar con dinero, lucharía con la excelencia. El Gran Premio del Malbec.
el concurso de vinos más prestigioso del país. Ganar no era solo una cuestión de honor. Una medalla de oro de ese calibre atraería a compradores internacionales. Le daría el poder de negociación para conseguir nuevos préstamos y, sobre todo, sería una bofetada pública en la cara de Leonardo Lanza. Sería demostrar que el valor de Alma de Sol no se podía medir en hectáreas, sino en calidad. Con el corazón latiendo con una mezcla de pavor y una recién descubierta esperanza, se sentó frente a su viejo ordenador y entró en la página web del concurso. Rellenó la inscripción con manos temblorosas, cada clic un acto de desafío. Al final de la página, antes de hacer clic en enviar, sus ojos recorrieron la lista de organizadores. La sección se llamaba Patrocinadores y Jurado de Honor. Se le heló la sangre, el nombre en lo más alto de la lista. El presidente del comité de jurados, el hombre cuyo voto tenía el peso de otros 10, era él, Leonardo Lanza. Su única, desesperada e improbable oportunidad de salvación dependía del juicio imparcial del hombre que había jurado destruirla. Estaba atrapada. Para salvar su viñedo, tendría que servir su alma en una copa y entregarla directamente en las manos de su verdugo. El nombre en la pantalla del ordenador era como una sentencia de muerte. Leonardo Lanza, presidente del jurado. Por un momento, Isabela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Le faltó el aire y la habitación pareció dar vueltas. Era un jaque mate, una trampa tan perfectamente cruel que solo podría haber sido diseñada por él. Cualquier esperanza que albergaba se hizo polvo. La había acorralado de todas las formas posibles, financiera, comercial y ahora artísticamente. Estaba a su merced, y lo único que podía hacer era retirar su inscripción, admitir la derrota y esperar a que él viniera a llevarse lo que quedaba de su dignidad y de su tierra. Las ganas de rendirse eran una ola arrolladora, pero entonces algo cambió. El pavor que la paralizaba comenzó a transformarse en una furia fría y cristalina. La imagen de su sonrisa arrogante, de su poder despreocupado y de su certeza en la victoria, encendió una llama de desafío en su interior. Javier la encontró así, de pie, con los ojos brillando con una luz peligrosa. «Es él», dijo ella con voz baja y tensa. «El presidente del jurado». Javier palideció, pero Isabela negó con la cabeza. «No, Javier, esto no es una trampa, es un escenario. No podrá esconderse detrás de sus abogados o de sus contratos. Tendrá que enfrentarse a mí, y voy a obligarlo, delante de todo el país, a probar mi vino y a admitir la verdad». En los días que siguieron, la bodega de Alma de Sol se transformó en un santuario de concentración absoluta. La elección de la botella para el concurso se convirtió en un ritual sagrado. Isabela y Javier pasaron horas probando vinos de diferentes barricas de la cosecha premiada, en silencio, buscando no solo la perfección técnica, sino la botella que mejor contara la historia de su tierra. Tenía que ser un vino que, al ser probado, transportara al catador a los pies de los Andes, que llevara el sol, el viento y el alma de generaciones. Era una búsqueda casi espiritual, la de una única voz líquida que pudiera gritar más fuerte que todo el dinero y el poder de Leonardo Lanza. Finalmente, la encontraron. Una botella de una pequeña barrica de roble francés que estaba en el rincón más oscuro y silencioso de la bodega. El vino era sublime. Tenía la fuerza del Malbec, pero con una elegancia y una complejidad que emocionaban. Isabela sostuvo la botella, como si fuera el corazón de su abuelo. Con un cuidado quirúrgico, preparó la botella limpiando el cristal, sellando el corcho y aplicando la sencilla etiqueta de Alma de Sol. Aquella botella no contenía solo vino. Contenía su herencia, su desafío, su fe y su única e improbable bala en la lucha contra un gigante que parecía invencible. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en una oficina en lo alto de un rascacielos en Buenos Aires, el mundo de Leonardo Lanza estaba hecho de cristal, acero y poder. Estaba en medio de una hostil videoconferencia con un consorcio europeo, desmantelando los argumentos de sus oponentes con una lógica fría e implacable. Era brillante, rápido y despiadado. Para él los negocios eran una guerra y nunca perdía una batalla. Bajo sus órdenes se hacían y deshacían fortunas, se absorbían empresas y se reescribían futuros.
Era el rey indiscutible de su universo corporativo, un depredador en la cima de su poder. Sin embargo, cuando la llamada terminó y el silencio regresó a su oficina minimalista, el rey pareció por un instante un hombre solitario. Se sirvió una copa de vino de una botella sin etiqueta que guardaba en una vinoteca personal. Era el vino de Isabella. Lo bebía lentamente, no como un empresario, sino como un hombre atormentado por un sabor que no podía olvidar. El gusto de aquel vino era un recordatorio constante de la autenticidad que faltaba en su propio mundo, un eco de la pasión de una mujer que se había atrevido a desafiarlo. El sabor de la verdad era una adicción peligrosa para un hombre que vivía de estrategias. Su asistente entró, silenciosa como una sombra, y colocó una carpeta sobre su escritorio. La lista final y oficial de los competidores del Gran Premio, señor. Leonardo la despidió con un gesto y abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron la lista de nombres famosos y bodegas consagradas, sin interés. Entonces lo vio. Aumarisou. Un músculo de su mandíbula se tensó. Esperaba que ella se echara atrás, que el miedo la hiciera rendirse. Pero ahí estaba su nombre, un acto de desafío escrito en tinta negra. No sabía si sentía rabia o una admiración a regañadientes por su audacia. Estaba realmente dispuesta a llegar hasta el final. ¿Todavía perdiendo el tiempo con esa campesina? La voz cortante de su hermana, Sofía Lanza, lo sacó de sus pensamientos. Entró en la oficina sin anunciarse, elegante con un vestido de diseñador, sus ojos tan fríos como los de él, pero sin el conflicto que se escondía detrás de los suyos. Sofía era la personificación de la lógica fría de la empresa. Papá está empezando a cuestionar tu retraso, Leonardo. Es solo un pedazo de tierra. Aplástala y sigue adelante. Tu obsesión con esa mujer se está convirtiendo en un lastre para el apellido Lanza. Leonardo se reclinó en la silla, con una expresión indescifrable. Es una cuestión de estrategia, Sofía, no de obsesión. Es más resistente de lo que parece. Sofía soltó una risa desdeñosa. ¿Resistente? ¿O es que tú te estás ablandando? He visto que la pobrecita se ha inscrito en tu concurso. ¡Qué movimiento tan patético y desesperado! Se acercó a su escritorio con los ojos fijos en los de él. Esto es un regalo. Leo. Una oportunidad de oro para acabar con esta distracción de una vez por todas, y con un toque de humillación pública que servirá de ejemplo para cualquier otro que se atreva a desafiarnos. Se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a un susurro conspirador y venenoso. Sé que eres el presidente del jurado. Espero que no dejes que este capricho infantil interfiera en los negocios de nuestra familia. Sus ojos brillaron con una crueldad calculada. Destroza su vino en la competición, Leo. Dale la nota más baja posible. Anuncia públicamente que es un vino de aficionado, desequilibrado. Quiero ver su cara en el público cuando la última gota de esperanza se escurra de sus ojos. Es la única forma de quebrar su espíritu y terminar con esto. Demuéstrame a mí y a papá que todavía eres un Lanza. El viaje en autobús de Mendoza a Buenos Aires fue largo y silencioso. Isabella pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, viendo cómo el paisaje rústico de su hogar era lentamente reemplazado por el cemento y la inmensidad de la metrópolis. A su lado Javier dormitaba, pero su presencia era un ancla de calma. En su regazo, dentro de un maletín protector acolchado, estaba la botella, la muestra número 37. Era más que una botella de vino. Era un arca que contenía el alma de su tierra, la esperanza de su futuro y el peso de su pasado. Sentía como si estuviera llevando su propio corazón para ser juzgado en una tierra extraña, hostil e indiferente. El hotel donde se celebraba el concurso era un palacio de mármol y cristal. Al entrar en el gran salón, Isabella se sintió como una intrusa en un baile real. El brillo de las lámparas de araña la deslumbraba. El sonido de conversaciones animadas y risas educadas formaba una barrera invisible, y el aire estaba perfumado con una mezcla de perfumes caros y poder. Hombres en esmóquines impecables y mujeres con vestidos de diseñador flotaban por el salón, sus copas de cristal brillando como joyas. Isabella se alisó su sencillo vestido, la prenda más cara que había comprado en su vida, que ahora parecía el uniforme de una sirvienta en aquel mar de seda y lujo. El contraste era brutal, diseñado para intimidar y excluir.
Javier le sujetó el brazo con una firmeza tranquilizadora. «No mires el brillo, niña. Encandila la vista», le susurró cerca del oído, su voz un contrapunto de sabiduría rústica a la cacofonía de la élite. «Míralos a los ojos. La mayoría están vacíos, llenos de ambición, pero vacíos de verdad. Tu botella tiene más alma que todos ellos juntos. Recuérdalo». Sus palabras la anclaron, un escudo contra las miradas curiosas y condescendientes que recibían. No eran invitados, eran una anomalía, una curiosidad del campo, que se había atrevido a entrar en el templo de los dioses del vino. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado del salón, Leonardo Lanza era el sol alrededor del cual todos los demás planetas parecían orbitar. Estaba conversando con un político influyente, riéndose de algo que el hombre dijo, emanando un carisma y un poder magnéticos. Parecía un dios en su elemento. Justo en el momento en que ella pensó eso, él levantó la vista, como si sintiera el peso de su mirada. Sus miradas se cruzaron sobre el mar de cabezas. La sonrisa de Leonardo desapareció. El ruido del salón pareció desvanecerse. Por un instante eterno, fueron solo él y ella, el depredador y la presa, encerrados en un duelo silencioso de voluntades. Lo que ella vio en los ojos de él no fue odio, sino algo mucho más peligroso: reconocimiento. La burbuja de silencio se rompió por una voz arrastrada y burlona. «Vaya, vaya, si no es la pequeña campesina de Mendoza. ¿Has traído tu vino de garaje para jugar con los adultos?» La voz pertenecía a Ricardo Montoya, un viticultor famoso por su marketing agresivo y por despreciar a los productores artesanales. La miraba de arriba a abajo, con una sonrisa de desdén en sus labios. Montoya era un lacayo conocido del Imperio Lanza, siempre buscando agradar a los poderosos. Su comentario, lo suficientemente alto para ser oído por los que estaban cerca, era una declaración pública de que ella no pertenecía a aquel lugar. Isabela sintió que la sangre le subía a la cara, pero la voz de Javier en su mente la mantuvo en calma. Se giró hacia Montoya con una sonrisa serena en los labios, lo que lo desarmó por completo. «He traído el alma de mi tierra en una botella, señor Montoya», respondió ella con voz clara y firme. «Vamos a ver si a los adultos todavía les queda paladar para la verdad, o si ya se han acostumbrado demasiado a los vinos sin corazón». Su respuesta, tan inesperada y afilada, causó un breve silencio a su alrededor, y algunas miradas de admiración a regañadientes se dirigieron hacia ella. Podría haber venido del campo, pero no era frágil. Sonó una campana, y un maestro de ceremonias anunció el inicio de la fase de cata a ciegas, pidiendo a los jurados que tomaran sus asientos. Isabela observó a Leonardo disculparse con su grupo y caminar hacia el escenario elevado, donde esperaba una larga mesa cubierta con un mantel blanco. Se sentó en la silla central, la del presidente, con su expresión convertida ahora en una máscara impenetrable de profesionalismo. Antes de sentarse, miró directamente a la multitud, y sus ojos se encontraron con los de ella por última vez. No había emoción en su rostro, nada. Él era un juez, y ella solo una competidora más. La guerra se libraría allí, en silencio. El ritual comenzó. Solamente los jurados, los sommeliers y el maestro de ceremonias permanecían en el escenario. El público observaba en un silencio reverente. Se abrieron botellas envueltas en tela negra y el vino se decantó en jarras de cristal numeradas. El anonimato era la regla de oro, la garantía de un juicio justo. Pero Isabela sabía que para un paladar como el de Leonardo, su vino tenía una firma, una identidad casi tan clara como su rostro. La cuestión era si la reconocería, y si lo hacía, cómo usaría esa información. Cada tintineo de cristal era como un latido de su ansioso corazón. Muestra número 37. La voz del maestro de ceremonias resonó en el salón. Isabela contuvo la respiración. Javier le apretó la mano con fuerza. Sus nudillos blancos. Observó como a cámara lenta, a un sommelier con guantes blancos, servir el líquido rojo oscuro de su jarra en las copas de los jurados. Su vida entera parecía estar contenida en aquel pequeño volumen de vino. Siguió una de las copas con la mirada, la que fue colocada frente a Ricardo Montoya, quien la olió con desdén. Pero su atención estaba en la copa que viajaba hacia el centro de la mesa, hacia las manos que podían salvarla o destruirla. La copa fue colocada suavemente frente a Leonardo. Fue el último en ser servido.
No se apresuró. Con movimientos lentos y deliberados, levantó la copa contra la luz, sus ojos grises analizando el color profundo, la claridad, la densidad del líquido. Luego la giró observando las lágrimas del vino deslizarse lentamente por la pared de cristal, una señal de su riqueza. El público contuvo la respiración, llevó la copa a su nariz, inspirando profundamente, sus ojos cerrándose por un milisegundo. ¿Habría reconocido el alma de su tierra solo por el aroma? Abrió los ojos, miró fijamente la copa, y con el mundo entero observando, se la llevó a los labios. El tiempo pareció congelarse. Para Isabela, el vasto salón de baile desapareció. Los cientos de rostros se convirtieron en una mancha borrosa. Todo su universo se redujo a aquel hombre, a aquella copa, a aquel instante suspendido. Observó la inclinación de su muñeca, el leve movimiento de sus labios al encontrarse con el cristal, el sutil movimiento en su garganta mientras tomaba el primer sorbo. Fue un segundo que duró una vida entera, un segundo en el que el futuro de generaciones de su familia se estaba decidiendo en la lengua de su mayor enemigo. Contuvo la respiración, esperando el veredicto que vendría en un ceño fruncido, en una mirada de desprecio. En el instante en que el vino tocó su paladar, Leonardo lo supo. No hubo ninguna duda. Fue como un rayo que lo alcanzó en silencio. Aquel no era un vino cualquiera. Era una memoria líquida. En su boca explotó el sol polvoriento de Mendoza, la fuerza de la tierra, la terquedad de las viñas viejas. Sintió el sabor de la pasión indomable de la mujer, que lo había desafiado en su propio viñedo. Aquel vino no era solo una bebida. Era la propia Isabela en su forma más pura, compleja, desafiante, inolvidable y peligrosamente auténtica. Cerró los ojos por un segundo, completamente transportado desde aquel salón estéril a la belleza rústica de Alma de Sol. Como un fantasma, la voz de su hermana Sofía resonó en su mente, fría y cortante. Aplasta su esperanza. Demuestra que eres un lanza. Mantuvo el vino en la boca, el sabor del alma de ella en guerra directa, con el veneno de las palabras de su hermana. Por un lado el deber, el legado, el apellido familiar, la fría lógica de los negocios. Por el otro, una verdad tan innegable y poderosa que lo sacudió hasta lo más profundo. Por primera vez en su vida, Leonardo Lanza, el hombre que lo controlaba todo, se sintió completamente dividido, con su propia alma como campo de batalla, y como catalizador, aquel sorbo de vino. Alrededor de la mesa, los otros jurados murmuraban entre ellos. Las opiniones estaban visiblemente divididas. Una estructura impresionante, pero un final un poco salvaje, susurró uno. Le falta el pulido de un roble más noble, criticó otro. Ricardo Montoya hizo una mueca de desprecio y anotó algo en su libreta, con un gesto teatral de desaprobación, asegurándose de que los demás lo vieran. Ellos estaban juzgando un vino. Leonardo se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que él estaba juzgando mucho más que eso. Se estaba juzgando a sí mismo. Con un control que rozaba lo sobrehumano, Leonardo tragó el vino y volvió a colocar la copa sobre la mesa con un suave clic. Su rostro era una máscara de piedra, completamente indescifrable. Cogió su bolígrafo y sin la menor vacilación escribió un número en su ficha de puntuación. No miró a los lados, no buscó la opinión de nadie. Dobló el papel con un único y preciso movimiento y se lo entregó al oficial que esperaba. Sus ojos recorrieron a la multitud y se encontraron con los de Isabela por una fracción de segundo. Eran fríos, distantes, sin ofrecerle ningún consuelo, ninguna pista de lo que acababa de hacer. La primera ronda de cata concluyó y el maestro de ceremonias anunció una pausa de 20 minutos antes de la revelación de los primeros resultados. La multitud comenzó a moverse. El zumbido de las conversaciones regresó, pero para Isabela el aire parecía pesado e irrespirable. Se sentía mareada. La tensión de los últimos minutos le estaba pasando factura. «Vamos a tomar un poco de aire», dijo Javier, con su mano firme en el codo de ella, guiándola lejos del centro de atención, lejos de las miradas curiosas que ahora la seguían por donde pasaba. Se sentía como un animal herido en una arena, expuesta y vulnerable. Encontraron un balcón de mármol con vistas a las luces centelleantes de Buenos Aires. La brisa nocturna era fría, pero bienvenida en su piel febril.
Se apoyó en la barandilla, con el corazón latiéndole descontroladamente. ¿Habría sido un error fatal? Haber venido hasta allí, haberse expuesto de esa manera, haber puesto su destino en sus manos. La duda la corroía. Javier permaneció a su lado, un guardián silencioso. No le ofreció palabras fáciles de consuelo, pues ambos sabían que no había consuelo posible en aquel momento. Solo quedaba la agónica espera del golpe del hacha. Oyó los pasos detrás de ella, zapatos caros sobre mármol pulido, un sonido que ya reconocía. No necesitó girarse para saber quién era. La misma aura de poder y control que había sentido en su viñedo, ahora estaba allí a pocos metros, en la oscuridad de aquel balcón. Leonardo, dijo, su propia voz sonándole extraña. Un susurro que se llevó el viento. Se giró lentamente para encararlo, con el cuerpo tenso, lista para el golpe final. Él estaba de pie en las sombras, con el rostro parcialmente iluminado por las luces de la ciudad, lo que hacía su expresión aún más enigmática. Ha sido una jugada extremadamente audaz. Isabela, dijo él, su voz grave y sin inflexión. Someter su vino a mi juicio. Debo admitir que no me lo esperaba. Dio un paso para salir de las sombras, y ahora ella podía ver sus ojos. No estaban fríos como antes, sino que ardían con una intensidad contenida, una tormenta de emociones que no lograba descifrar. Él parecía tan en conflicto como se sentía ella. He venido hasta aquí para decirle personalmente. Antes de que se anuncien los resultados, hizo una pausa, y el mundo pareció detenerse de nuevo. Isabela lo interrumpió, la rabia y el miedo burbujeando en una única ola de desafío. ¿Decirme qué? Que ha conseguido lo que quería, que va a humillarme delante de todos para demostrar su poder. Él la observó, dejándola desahogarse con su expresión impasible. Cuando ella terminó, dio un paso más acortando la distancia entre ellos. He venido a decirle que su vino no es solo bueno, dijo él bajando la voz, volviéndola peligrosamente íntima. Es peligroso. Me ha hecho una pregunta que no sé cómo responder. La miró fijamente, y por primera vez ella vio vulnerabilidad en sus ojos. Y después de esta noche, no importa lo que pase ahí dentro, la guerra entre Lanza y Alma de Sol tendrá que terminar. De un modo u otro. Las palabras de Leonardo quedaron flotando en el aire frío de la noche, densas y llenas de un significado que Isabela no lograba descifrar. La guerra tendrá que terminar. Era la promesa de un final, pero ¿cuál? ¿La aniquilación total que había insinuado en su viñedo o algo completamente diferente? Antes de que pudiera formular una pregunta, él se dio la vuelta y regresó al salón, dejándola sola en el balcón, más confundida y asustada que nunca. Javier se acercó, con el rostro surcado de preocupación. ¿Qué te ha dicho, niña? Isabela solo negó con la cabeza, con el corazón martilleándole en las costillas. No lo sé, Javier, susurró. Creo que acaba de declarar el final del juego. Solo que no sé a quién ha declarado ganador. De vuelta en el salón, el ambiente estaba aún más cargado. El maestro de ceremonias estaba de nuevo en el escenario, sosteniendo un sobre dorado. El momento había llegado. Isabela sintió las manos de Javier en sus hombros, un apoyo silencioso mientras se colocaban en un lugar desde donde podían ver el escenario con claridad. Cada segundo de espera era una tortura. Intentó encontrar a Leonardo entre los miembros del jurado, pero su rostro era una máscara de neutralidad que no revelaba absolutamente nada. Se preparó para lo peor, levantando una muralla de dignidad alrededor de su corazón, para soportar el golpe de la humillación que parecía inminente. El anuncio comenzó por las categorías inferiores, las menciones de honor y las medallas de bronce. Se nombraron bodegas conocidas y respetadas, y aplausos educados resonaron en el salón. El nombre Alma de Sol no estaba entre ellos. Un nudo de decepción se formó en la garganta de Isabela, pero se lo tragó. Era lo esperado. Con cada nombre que no era el suyo, una parte de ella sentía un sombrío alivio, el alivio de quien aplaza su propia ejecución. Pero otra parte, la pequeña y testaruda semilla de la esperanza, comenzaba a marchitarse. La batalla parecía perdida incluso antes de que su nombre fuera mencionado. Luego vinieron las medallas de plata. La tensión aumentó. Eran los premios de prestigio, los que garantizaban ventas y reconocimiento. Y una medalla de plata es para Viñedos Montoya por su Malbec Reserva, anunció el presentador.
Ricardo Montoya se puso de pie, con una sonrisa presuntuosa en el rostro, haciendo una reverencia exagerada al público. Al pasar junto a Isabela, le lanzó una mirada de triunfo y lástima, una mirada que decía: «Te avisé que no pertenecías a este lugar». Para él, el juego estaba ganado. Para Isabela, la puerta parecía haberse cerrado. Si no era ni plata, entonces era la nada. El final. El maestro de ceremonias hizo una pausa dramática antes del premio final. Y ahora en el momento que todos esperan. El gran premio del Malbec, la medalla de oro, abrió el sobre dorado. Este año, los jurados se enfrentaron a una muestra que generó un acalorado debate. Un vino que desafía las convenciones. Un vino descrito por un jurado como salvaje e indomable, y por otro como la más pura expresión del alma de Mendoza. El corazón de Isabela dio un salto doloroso. Estaba describiendo su vino. La esperanza, que creía muerta, resucitó con una fuerza violenta. El gran ganador del Gran Premio del Malbec, llevándose la codiciada medalla de oro, es la muestra número 37 del viñedo Alma de Sol. El nombre resonó en el silencio atónito del salón. Por un instante nadie respiró. Isabela sintió que el suelo desaparecía. Debía de haber oído mal. No era posible. Entonces, Javier la agarró por los hombros, sacudiéndola, el rostro del viejo amigo bañado en lágrimas de pura alegría, gritando su nombre. «Lo conseguiste, niña. Lo conseguiste». Solo entonces la realidad la golpeó como una ola. Había ganado. Contra todo pronóstico había ganado. La reacción en el salón fue una onda de choque. Los murmullos se extendieron como la pólvora. ¿Quién era Alma de Sol? Ricardo Montoya estaba pálido, con la boca abierta de incredulidad y furia. Y en un rincón oscuro, Isabela vio a Sofía Lanza. Su rostro, antes un retrato de control arrogante, estaba contraído en una máscara de puro odio. Sus ojos no estaban puestos en Isabela, sino en su hermano, en el escenario, y si las miradas mataran, Leonardo habría caído fulminado. De alguna manera, él había traicionado a su propia familia. La victoria de Isabela era la declaración de guerra de Leonardo. En trance, empujada suavemente por Javier, Isabela caminó hacia el escenario. Las luces la cegaban. El sonido de los aplausos, que ahora comenzaban a surgir, parecía lejano. Se sentía fuera de su cuerpo, una espectadora de su propio sueño imposible. Llegó al escenario y allí estaba él, Leonardo, de pie sosteniendo el pesado trofeo de oro. Su rostro estaba en calma, pero sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, ardían con una intensidad que contenía 1000 palabras no dichas. No sonrió, solo la observó acercarse, mientras el mundo entero los observaba a ellos. Cogió el micrófono y el salón quedó en silencio absoluto. «Este premio», dijo, su voz resonando con una tranquila autoridad, «celebra un vino de carácter e integridad incuestionables. Es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no proviene de la escala, del marketing o del poder corporativo, sino del alma, de la verdad y del coraje». Sus ojos grises se apartaron de Isabela por un segundo y se clavaron en su hermana, Sofía. Entre el público, un desafío silencioso que todos en el salón sintieron. La tensión era casi física. Luego volvió su mirada hacia el público, hacia los rostros más poderosos de la industria, y después hacia Isabela, que estaba a su lado, temblando. «Esta noche he aprendido una lección profunda sobre el precio de la integridad y el coste de ignorar la propia conciencia». Hizo una pausa. El silencio era total, y es por eso que no estoy solo entregando un premio. Respiró hondo, y el mundo contuvo la respiración con él. «Con efecto inmediato estoy también anunciando mi renuncia al cargo de presidente de las bodegas Lanza». El caos estalló. Gritos, exclamaciones, flashes de cámaras. Isabela lo miró en estado de shock absoluto, con el trofeo olvidado entre ellos, dándose cuenta de que su victoria en el concurso era solo el comienzo de algo mucho más grande y más peligroso. El salón explotó en un pandemonio absoluto. El anuncio de Leonardo cayó como una bomba, haciendo añicos la atmósfera de elegancia y transformándola en un caos de voces impactadas, flashes de cámaras y reporteros gritando preguntas. Isabela se quedó paralizada en el escenario. El pesado trofeo de oro en sus manos parecía un objeto de otro planeta. Vio a Sofía Lanza, con el rostro transfigurado por la furia,
abrirse paso bruscamente entre la multitud y desaparecer. Un huracán de seda y odio. Ricardo Montoya simplemente se sentó, derrotado, mirando al vacío. En medio del caos, Isabela y Leonardo estaban en el ojo de la tormenta, atrapados bajo los focos, con el mundo entero desmoronándose y rehaciéndose a su alrededor. Ignorando por completo las preguntas y los gritos, Leonardo se giró hacia ella. En aquel momento, en medio de la locura, sus ojos grises estaban sorprendentemente en calma. Le tomó la mano libre, su agarre firme y protector. «Ven conmigo». «Ahora», dijo él. Su voz no era una petición, sino una orden suave que atravesó el ruido ensordecedor. No esperó una respuesta. Tirando de ella con delicadeza, la guió detrás de una cortina de terciopelo al fondo del escenario, dejando atrás el trofeo, la multitud y la vida que acababa de hacer implosionar con una sola frase. El mundo al que había renunciado. Navegaron por un laberinto de pasillos de servicio y el sonido del caos disminuyó a cada paso. Javier, con una rapidez sorprendente, los alcanzó y se plantó como un guardaespaldas silencioso en la entrada del pasillo, bloqueando el paso a dos periodistas insistentes que intentaron seguirlos. El contraste era surrealista. De un escenario brillante a la crudeza de los bastidores, con tuberías a la vista y olor a polvo. Era como si hubieran cruzado un portal, dejando atrás el mundo de la ilusión para entrar en la dura realidad de lo que acababa de suceder. Leonardo no se detuvo hasta llegar al estacionamiento subterráneo. Dentro del silencio amortiguado de su coche, el mundo exterior pareció finalmente detenerse. El único sonido era el de la respiración agitada de ambos. Las luces de emergencia del estacionamiento proyectaban largas sombras sobre el rostro de Leonardo, haciendo su expresión aún más difícil de leer. Isabela lo miró, con la mente hecha un torbellino de preguntas, intentando procesar los dos terremotos de la noche. Había ganado el premio que salvaría su viñedo, y el hombre responsable de su probable salvación acababa de cometer un suicidio profesional delante de toda la industria, aparentemente por su culpa. ¿Por qué? Logró preguntar finalmente, la palabra saliendo como un susurro tembloroso. ¿Por qué hiciste eso, Leonardo? Lo tenías todo. El poder, el apellido, el imperio. Has destruido tu vida. ¿Por mí? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, cargada con el peso de todo lo que había sucedido, desde su primer encuentro en el viñedo hasta aquel momento surrealista en el estacionamiento. Necesitaba entender qué lo había llevado a un acto tan drástico, tan definitivo. Necesitaba saber si era la causa de su ruina. Una carga que no sabía si podría soportar. Él se giró en el asiento para mirarla. Y a la luz tenue, ella vio una honestidad cruda en sus ojos, desprovista de toda arrogancia. No, Isabela. No he destruido mi vida. La he recuperado esta noche. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Y no fue por ti, no del todo. Fue por mí. Tú solo fuiste el catalizador. Fuiste la persona que me obligó a mirarme en el espejo y a odiar al hombre que veía reflejado. Un hombre que confundía el poder con el valor y la tradición con una sentencia de cárcel. Tú y tu vino. Fuisteis mi sorbo de verdad. Me estaba ahogando, Isabela, continuó él bajando la voz, volviéndola más confesional, ahogándome en reuniones de juntas directivas, en estrategias depredadoras, en la frialdad calculada de mi propia familia. Mi hermana, mi padre, ellos representan un mundo donde el alma no tiene lugar en la hoja de cálculo de beneficios. Tú, con tu terquedad, tu negativa a vender tu alma, me recordaste a un hombre que quise ser hace mucho tiempo, pero que renuncié a ser. Verte en el escenario tan valiente y sola me hizo darme cuenta de que no podía seguir siendo cómplice del mundo que intentaba aplastarte. Tuve que elegir un bando. Mientras él hablaba, su teléfono, olvidado en la consola central, comenzó a vibrar violentamente, la pantalla iluminando el oscuro interior del coche. El nombre Sofía parpadeaba en mayúsculas. La vibración era furiosa, insistente. Leonardo miró el aparato con desprecio y lo silenció. Pero la intromisión había roto el momento de confesión. La realidad del mundo exterior invadió de nuevo su burbuja de silencio. Aún silenciado, el teléfono continuó parpadeando con nuevas llamadas y notificaciones de mensajes, un faro de rabia implacable. Entonces,
Una notificación de mensaje de texto apareció en la pantalla oscura, con la vista previa visible para ambos. Era de Sofía. Las palabras eran pocas, pero cargadas de veneno y amenaza. Papá te ha desheredado. Ya no eres un lanza, y vamos a tener el placer de enseñarle al mundo el precio de la traición. Empezando por la raíz del problema, tu preciada alma de sol. La amenaza ya no era velada. Era una declaración de guerra total, una promesa de destrucción mutua. Isabela sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Ya no estaba luchando contra una corporación. Estaba en medio de una guerra familiar. Leonardo leyó el mensaje y un cambio profundo se apoderó de su rostro. La vulnerabilidad de su confesión desapareció, reemplazada por una máscara de determinación fría y sombría. Sus ojos, antes llenos de conflicto, ahora tenían el brillo peligroso de un general preparándose para la batalla. Miró a Isabela, ya no como un admirador o un hombre en crisis, sino como un aliado en una guerra que él mismo había iniciado. «No van a dejarme ir en paz», dijo él con la voz peligrosamente tranquila. «Vendrán a por nosotros con todo lo que tienen. No me he liberado de un monstruo, Isabela. Lo he soltado de la correa. La verdadera guerra, la guerra por nuestra supervivencia, empieza ahora». Las últimas palabras de Leonardo quedaron flotando en el denso aire del coche, una sombría promesa que selló el destino de ambos. La verdadera guerra empieza ahora. Isabela miró al hombre a su lado y ya no vio al millonario arrogante de traje impecable que había invadido su tierra. Vio a un soldado desheredado, a un estratega brillante cuyos ojos ardían con una furia fría. El miedo que sentía no desapareció, pero ahora iba acompañado de una extraña y peligrosa calma. El enemigo tenía un rostro, una estrategia, y el hombre que conocía todos sus secretos estaba ahora sentado a su lado. La guerra era desigual, pero por primera vez sentía que no era imposible de ganar. Sin perder un segundo, Leonardo ya estaba en modo de combate, su cerebro trazando escenarios y respuestas. «Mi hermana se mueve por el odio, pero mi padre es el verdadero estratega. Él es metódico», dijo, «más para sí mismo que para ella. No vendrán con fuerza bruta. Sería demasiado obvio. El primer ataque será a tu reputación. Necesitan invalidar tu victoria en el concurso, convertirte de heroína en un fraude. Intentarán envenenar a la opinión pública antes de cortarte la yugular financiera». Era aterrador oírlo diseccionar las tácticas de su propia familia con tanta precisión, como un general que predice cada movimiento del ejército enemigo. Su predicción se hizo realidad más rápido de lo que imaginaban. Sonó el teléfono de Javier, que los esperaba pacientemente fuera del coche. Contestó, e Isabela vio el rostro de su viejo amigo contraerse de preocupación y rabia. Golpeó la ventanilla del coche, mostrándole el móvil. Un famoso blog de vinos, conocido en la industria por publicar críticas por encargo, acababa de colgar un artículo venenoso. El titular era La farsa del Gran Premio, cómo un vino de aficionado y un juez enamorado engañaron al mundo. El texto, lleno de insinuaciones sórdidas, cuestionaba la integridad del concurso y pintaba a Isabela como una seductora oportunista. La reacción de Leonardo fue inmediata y gélida. La rabia en sus ojos era contenida pero terrible. Predecible, de aficionados. Sofía siempre ha sido una impaciente. Cogió su propio teléfono, ignorando las decenas de llamadas perdidas de su familia. Marcó un número de memoria. «¿Claudia? Soy Leo. Sí, ya lo sé. Escucha, quieren una historia. Les voy a dar una mucho mejor. Quiero una entrevista exclusiva, en la portada de tu periódico. No sobre mi renuncia, sobre la guerra de un imperio multimillonario para aplastar a una pequeña bodega que se atrevió a tener más calidad que ellos. La historia de David contra Goliat. Estaba contraatacando, usando el arma de los medios contra sus maestros. Pero no podemos librar esta guerra desde aquí», dijo Isabela, su voz encontrando una nueva fuerza. El artículo la había herido, pero también la había enfurecido. «La batalla no está en los titulares de Buenos Aires, Leonardo. Está en mi tierra, en mi viñedo. Necesito volver a casa». Él la miró, y un destello de admiración pasó por sus ojos. «Tienes razón», asintió sin dudar. «La línea del frente es alma de sol, vamos a casa». La palabra casa, dicha por él, sonó extrañamente correcta.
Arrancó el coche, y el potente motor fue un rugido de desafío en el silencioso garaje. El largo viaje de vuelta a Mendoza fue lo opuesto al de ida. El silencio ahora no era de tensión, sino de concentración. No eran amantes que huían, eran generales en una retirada táctica hacia su fortaleza. Discutieron las debilidades de las bodegas Lanza, los contratos frágiles, los ejecutivos desleales, los secretos corporativos que solo Leonardo conocía. Ella, por su parte, habló de la tierra, de la comunidad, de la lealtad de los trabajadores, de la fuerza silenciosa de la gente que, como ella, amaba aquel lugar. Estaban uniendo sus mundos, el conocimiento de él sobre el poder y el de ella sobre las raíces, forjando una alianza improbable. Cuando los primeros contornos de los viñedos de Mendoza aparecieron en el horizonte, bañados por la luz dorada de la mañana, Leonardo rompió el silencio estratégico. Isabela, empezó con la voz más suave. Lo siento, yo he traído este infierno a tu puerta. Esta es mi familia, mi desastre. Ganaste el concurso. Deberías estar celebrándolo, no preparándote para una guerra. Era la primera vez que ella lo veía parecer verdaderamente culpable. El peso de las acciones de su familia estampado en su rostro cansado. Se estaba disculpando no solo por su familia, sino por quien él mismo había sido. Ella extendió la mano y le tocó el brazo, haciendo que la mirara. «No», dijo ella con su voz firme y llena de una convicción inquebrantable. «Tu familia le declaró la guerra a mi abuelo el día que decidieron que esta tierra sería suya. Esta lucha siempre ha sido mía, Leonardo. La única diferencia es que antes estaba sola». Una pequeña sonrisa asomó a sus labios. «Ahora tengo a un espía que dormía en el campamento enemigo. No has traído la guerra hasta mí. Te has venido a mi lado del campo de batalla». La gratitud y el respeto en los ojos de él en aquel momento valieron más que cualquier premio. Llegaron a Alma de Sol al atardecer. El viñedo estaba precioso, bañado por una luz pacífica que contradecía la tormenta que se estaba formando. La victoria parecía un sueño lejano, eclipsado por la nueva y sombría realidad. El viñedo ya no era solo un hogar, era un territorio que defender. Mientras salían del coche, el silencio se rompió por el sonido de motores que se acercaban. No era un coche de lujo, sino el sonido familiar de varias camionetas viejas. Isabela sintió que su cuerpo se tensaba. Su instinto le decía que eran los hombres de Lanza, el primer frente de ataque, pero a medida que los vehículos se acercaban, levantando una nube de polvo dorado, empezó a reconocer los rostros. Eran otros pequeños viticultores de la región, el capataz de Montoya, su vecino del este, que casi había vendido sus tierras. Rostros que antes la miraban con una mezcla de lástima y distancia, por miedo a que los asociaran con ella. Las camionetas se detuvieron, formando un semicírculo protector frente a su casa. Los hombres bajaron en silencio, con los sombreros en las manos. Uno de ellos, el más viejo, dio un paso al frente, con el rostro surcado por el sol y la preocupación. «Oímos lo que hiciste en Buenos Aires, Isabela, y lo que los Lanza están haciendo ahora, esparciendo mentiras». Miró a los otros y luego de nuevo a ella. Pensamos que a lo mejor ibas a necesitar ayuda». Las lágrimas que llenaron los ojos de Isabela no eran de miedo, sino de una gratitud abrumadora. Allí parados frente a su casa, no estaban solo sus vecinos. Estaba la personificación del coraje que ella misma no sabía que poseía. Hombres que antes bajaban la mirada por miedo a la sombra de los Lanza, ahora la miraban de frente con respeto y determinación. Eran rostros cansados, manos callosas, pero con un brillo de desafío en los ojos que ella misma había encendido. En aquel momento, Isabela entendió que su lucha solitaria se había convertido en la chispa de una rebelión. Ya no estaba defendiendo solo un viñedo, estaba defendiendo el alma de toda una comunidad. Las semanas siguientes fueron una guerra de trincheras. Como Leonardo había predicho, la maquinaria de Lanza atacó con una furia impersonal. Las notificaciones legales llovían sobre Isabela y sus nuevos aliados, con demandas frívolas y absurdas diseñadas para desangrarlos económicamente. Pero la estrategia de Sofía Lanza encontró una resistencia que no esperaba. Los pequeños viticultores, asesorados por Leonardo, juntaron sus escasos recursos y contrataron a un viejo y astuto abogado local que conocía todos los recovecos de la ley. No podían vencer a Lanza en dinero, pero podían ganar en tiempo,
alargando los procesos y convirtiendo el ataque en un lodazal jurídico. Mientras tanto, la guerra de la información estallaba. La entrevista exclusiva de Leonardo cayó como un meteorito en los medios. La historia del heredero que abandonó un imperio por una cuestión de conciencia, unida a la narrativa de la pequeña y valiente viticultora, era irresistible. El hashtag de Somos Alma de Sol se hizo viral. Gente de todo el país, e incluso del extranjero, comenzó a apoyar la causa. Restaurantes de lujo cancelaron sus contratos con Lanza y buscaron los vinos de los rebeldes de Mendoza. Lo que Sofía pretendía que fuera una campaña de difamación se transformó en una consagración pública para Isabela y en una pesadilla de relaciones públicas para los Lanza. Frustrada y enfurecida por la pérdida de control, Sofía se lanzó a dar el golpe final, el estrangulamiento económico. Usando el poder de Lanza, presionó a los distribuidores, a los proveedores de botellas, de etiquetas, de corchos, prohibiéndoles negociar con el grupo de rebeldes. Pero fue ahí donde el conocimiento de Leonardo se convirtió en el arma más letal. Trabajando día y noche con un portátil sobre una barrica de roble, creó una cooperativa, construyó una página web de venta directa, contactó con importadores independientes en Europa y Estados Unidos que amaban la historia detrás del vino y organizó una nueva red de logística. En la práctica, estaba construyendo un nuevo sistema para competir con el monstruo que él había ayudado a crear. Fue en una tarde cálida, cuando la cosecha se acercaba, que llegó el fin de la guerra. No en la forma de un abogado o de un oficial de justicia, sino en la de un coche antiguo y discreto que subió por el camino hacia Alma de Sol. De él bajó un hombre anciano que se movía con la lentitud de quien carga con el peso del mundo. Sus ojos, sin embargo, eran idénticos a los de Leonardo, grises, penetrantes y llenos de una antigua autoridad. Don Alejandro Lanza, el patriarca, el rey recluido del imperio, había venido en persona al campo de batalla. El silencio cayó sobre el viñedo. Su presencia era más intimidante que un ejército. Ignoró a su hijo, que se había colocado en actitud protectora al lado de Isabela. Sus ojos recorrieron la tierra, las vides, y se posaron en la mujer que había roto a su familia. No gritó. Su voz cuando habló era baja y cansada. «Quiero probarlo», dijo. «El vino, el que ganó el premio, el que costó la lealtad de mi único hijo». La tensión era insoportable. Con manos firmes, Isabela sirvió una copa y se la entregó al anciano. Leonardo observaba con el cuerpo rígido, preparado para lo que fuera a venir. Don Alejandro sostuvo la copa, el sol reflejándose en sus manos temblorosas. Bebió el vino lentamente, cerrando los ojos. Una expresión de dolor, de recuerdo, de algo perdido hace mucho tiempo cruzó su duro rostro. Cuando abrió los ojos, ya no estaban enfocados en el presente, sino en un pasado lejano. «Recuerdo este sabor», susurró con la voz entrecortada. «El sabor de la tierra antes de convertirse solo en un activo. El sabor del sol antes de convertirse solo en un factor de producción». Miró a la nada. «Tu abuelo, él era un hombre de verdad. Un artista. Yo me he olvidado de cómo era ser uno». En aquel vino, don Alejandro no probó la derrota, sino el fantasma de su propia pasión perdida. Se giró hacia Leonardo y, por primera vez, lo miró no como a un heredero o a un traidor, sino simplemente como a su hijo. Había una profunda tristeza en su mirada. «Se acabó», dijo. «Las bodegas Lanza no volverán a tocar esta tierra ni a ninguno de sus vecinos. Has ganado». Hizo una pausa, y sus siguientes palabras fueron como una cuchilla de hielo. «Pero ya no tienes padre, y ya no tienes un apellido». Sin decir más, se dio la vuelta, subió a su coche y se marchó, dejando tras de sí un pesado silencio, el eco de una victoria que costó una familia. La guerra había terminado. El alivio que siguió fue profundo pero melancólico. Habían ganado. Habían sobrevivido. Pero la victoria tenía un sabor agridulce. Leonardo era libre, pero había pagado el precio más alto. En aquel momento, de pie en la tierra que ahora estaba a salvo, parecía a la vez un rey y un huérfano. Isabela se acercó y le tomó la mano. No dijo nada. Las palabras no eran necesarias. Se tenían el uno al otro. Tenían la tierra, tenían la comunidad que habían inspirado, y tenían por encima de todo
su propia integridad. Ese era el nuevo legado que construirían juntos a partir de ese día. Meses después, el sol de Mendoza se ponía sobre el primer Festival de la Cosecha Libre. Música, risas y el sonido de copas brindando llenaban el aire en Alma de Sol. Todas las bodegas de la cooperativa estaban allí, celebrando no solo una cosecha, sino su independencia. Leonardo, ya no con traje, sino con vaqueros y las manos sucias de tierra, servía vino al lado de Isabela. Había una paz en su rostro que ella nunca había visto antes. Levantaron sus copas, brindando el uno por el otro. La victoria final no consistió en derrotar a un enemigo. Consistió en construir un mundo donde pudieran ser ellos mismos. Su amor no era el final de un cuento de hadas, sino el comienzo arduo y verdadero de una vida real, una vida con alma. Y mientras el último rayo de sol tocaba las cumbres de los Andes, supieron que el amor verdadero no te pide que cambies, te da el coraje de ser quien realmente eres.